Amigos, nos encontramos con doña Mirna. ¿Cuál es su nombre, doña Mirna? Mirna Salazar de Jule. Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Mirna Salazar de Jule. ¿Quién es doña Mirna Salazar de Jule? ¿Cómo vivió la década del 80 al 92? ¿Cómo se involucra en la vida castrense, podríamos decirle? Fue algo no planificado. Yo era secretaria, no tenía trabajo y pues necesitaba trabajar. Y una amiga, a través de su hermano, me ayudó a examinarme en sanidad militar. Y pues me gané una plaza y fui directamente asignada a la comandancia. Yo fui secretaria del coronel Marco Antonio Manchán. Estuve en sanidad militar como secretaria, pero nos daban instrucción militar porque nos iban a juramentar en el destacamento militar número 6 de Sonsonate. Entonces fuimos preparadas físicamente para resistir ese evento, porque fue un buen plantón. Y pues siempre andábamos ahí viendo cómo nos carneábamos, decíamos nosotras, la instrucción militar, el chicharrón, porque sí nos daban chicharrón. Les metían pelotitas. Nos metían pelotitas, sapito posición, de pecho, no se diga abdominales. O sea, los pasaron a la fila como cualquier... Nos pasaron así. Recluta. Sí. Y decían que no podía tener consideraciones porque entonces no íbamos a desarrollar la resistencia física que se requería. Y llegado el momento, nos llevaron a Sonsonate vestidas como tropa. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Uh-huh. ¿Usted sale de su bachillerato de qué colegio? Yo salí del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente de Metapán. Pero adicional a eso, yo estudié secretariado ejecutivo en Santa Ana, en el Colegio La Esperanza. Y ya siendo secretaria, graduada de secretaria, el primer trabajo que le sale es con mi coronel Manchán. Sí, fue una experiencia, una escuela, porque al principio pues, yo no tenía nada de conocimiento de la vida militar y desconocía cómo tenía que dirigirme. Y que tenía que decir mi teniente, mi sargento, mi coronel. Era un gran cambio en su vida. Sí, radical. Yo apenas tenía 23 años. Y recuerdo una vez que yo solo entré a una oficina y dije, con permiso. ¿Con permiso qué? Me dijo un oficial. ¿Puedo entrar a la oficina? Y ahí fue que dijeron, porque todas andábamos igual, que nos dieran instrucción militar porque ni siquiera sabíamos cómo dirigirnos a ellos. Y ahí pues de todo que nos cuadrábamos, con permiso mi teniente le puedo hablar, al más antiguo con permiso, mi capitán deseo me diga, aprendimos todas esas cosas, a dirigirnos a ellos y aún las recordamos ahora pues como algo de nuestra vida, una experiencia inolvidable. Porque sí, me sirvió esa formación ya para mi vida profesional. Esa formación fue base en mi vida realmente. Pero la instrucción la recibieron ¿en qué cuartel o en qué cancha de fútbol? Allí en el hospital militar. En las canchas. En el helipuerto, había un donde helipuerto. donde recibían los heridos. Sí. Ahí por el Adolfo Pineda, a un lado. Ahí estaba un helipuerto. Y desde el hospital militar nos llevaban allí, también nos llevaban al Flor Blanca, al estadio, a darle vueltas. A correr. Y cuidadito de aquella que se quedara en el trote. Hacían un corte hasta aquí, nos tocaba chicharronear en la otra el mismo proceso. En la otra cancha que había ya en el hospital militar, ahí nos tiraban de rodito. Adelante salieron. Ajá, y hasta... Bueno, la verdad. ¿Alguna vez que usted recuerde que sintió que su cuerpo no podía más y como señorita, pues, haya comenzado a llorar y sintió que eso le dio como más coraje? Me daba cólera,
Y también miedo a lo que me esperaba, así que ese mismo miedo me hacía seguir, porque yo sentía a veces que ya no daba más, yo no estaba acostumbrada a realizar ese tipo de ejercicio. Yo hacía otro tipo de ejercicios, pero no ese. Y cada vez que yo podía carneármela, yo me la carneaba. Y como yo era la secretaria del comandante, yo le decía que tenía una orden que cumplir. Sí, porque Pero, Manchán era sí, el comandante ajá, del batallón. y él casi siempre estaba afuera. Pero una vez él llegó y él sabía que era día de trote. ¿Y usted qué pasó? ¿Y usted qué hace aquí? Me dijo, cumpliendo su orden. Nada, me dijo, no sea animalita, vaya a vestirse y se me va el trote. Está bien, mi coronel, no voy a ir al trote, le dijo. Y me fui a cambiar porque era con botas junglas, uniforme militar, sí, fatiga. porque teníamos que manejar esas botas porque no era fácil manejarlas. De ahí se llegó el gran día. Un día antes nos concentraron en el cuartel de Sonsonate, en el destacamento militar número 6, y ahí sí daba por lástima, porque nos pasaron al rancho, igual que los soldados. Íbamos viendo unas tortillotas, esas estaban ricas. El huevo duro también estaba rico. Unos frijoles ácidos, lo que comían los soldados. Y nosotras así arrugábamos la cara y yo no quiero esto. Pero había un oficial que, por cierto, lo mataron. ¿Pero ustedes comieron en donde estaba la tropa o comieron en el casino de oficiales? No, donde estaba la tropa. Okay. Inclusive ahí nos teníamos que ir a bañar. Pero a las pilas de la cuadra. Sí, pero hubo un oficial que dijo no. Y nos subieron a un camión, a un reo. Sí. Nos llevaron a bañarnos a Tecosol. Oh. Ahí nos fuimos a bañar porque él fue considerado y hasta nos metió pollo campero de contrabando para que comiéramos pollo. ¿Qué oficial es más buena gente? Sí, era un hombre que muy diferente, que lo llegamos a querer mucho y cuando lo mataron también lo lloramos mucho. ¿Él estaba en el batallón de sanidad? Él era de sanidad militar. Era el jefe de un departamento, porque en sanidad militar le llamaban secciones. La sección 1, 2... 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta 5 llegábamos en ese tiempo. De ahí, fue algo... ¿Qué apellido era él, se recuerda? López Aviles. López Aviles. Sí, el capitán López Aviles fue una gran persona. Era muy empático con nosotros, nos molestaba, hacía bromas, nos decía, recluta, venga para acá, a darle 5 vueltas a la cancha. Había una secretaria que le decía, va a ir a besar al que está allá, porque había gente curiosa que llegaba a ver que las mujeres estábamos en instrucción militar. Y le decía, y como ella solo riendo de pasada, vaya a ir a dar un beso a aquel que está allá. ¿En qué año fue esto más o menos? 84. 84. Sí. Sí, cuando el batallón se formó, que vinieron los gringos a dar el primer curso de camillero. El fundador del batallón de sanidad militar fue el coronel Manchán. Él era un idealista y de él pues surgieron muchas ideas y yo como su secretaria pues era testigo de eso, ¿va? Que él soñaba con muchas cosas para su batallón de sanidad. De hecho, de él fue la idea de que fuéramos a juramentar. Juramentamos con todos los camilleros de combate, porque había una sección donde estaban entrenándose los camilleros de combate, que se graduaban como cabos. Eran soldados que aplicaban de diferentes unidades y ya se salían como camilleros de combate. Con ellos nosotros fuimos a juramentar. Nos llegó a juramentar el finado presidente Duarte y general Vides Casanova. Ellos fueron los que llegaron a juramentar. De hecho, durante el acto de juramentación se desmayaron una compañera y un compañero. Y nos habían advertido que cuidadito aquel que se fuera a desmayar. Y porque el plantón fue bueno. Y yo dando gracias a Dios que estaba ahí erguida, que sí. Yo había resistido, porque después pues no pasó nada, solamente que quedaron en la historia que se desmayaron.
Una de ellas es una amiga que hoy vive en Alemania. Ella se casó con un alemán y allá también ella es psicóloga. Él pues sí se jubiló de allí del batallón de sanidad. Y cuando usted ya terminaron la instrucción militar y pasaron a las unidades administrativas del batallón, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó después ya usted con esa experiencia? ¿Qué grado llegó? ¿Qué ascensos tuvo? De hecho, habíamos 5 que nos dieron la plaza de sargento. Nosotras utilizábamos las jinetas de sargento en nuestra blusa blanca. Pero solamente disfrutamos 2 meses de esa plaza. El primer sueldo, pues, si se recuerda antes, el primer aumento de sueldo se iba para el ICFA. Sí. Era la diferencia de sueldo que le llamaban. Sí. Solo un mes disfrutamos de esa plaza porque después necesitaban las plazas para dárselas a compañeros que sí iban a la zona de combate. Al personal que andábamos en el área de operaciones. Sí, exacto. Entonces el coronel dijo que solamente nos iban a quitar la plaza, pero que conserváramos el grado. O sea, el grado por ser antiguas, de las fundadoras del batallón de sanidad. Y pues ahí andábamos con nuestro sorbetito. Y algunos soldados nos hacían bromas y se nos cuadraban y no sabíamos qué responder. O pasaban al lado de ustedes y se Sí, ponían la nos mano. saludaban. Ellos sabían que éramos administrativas, pero habían oficiales que les decían. Pero habían pasado la instrucción militar. Ellas son sargentos, ustedes tienen que respetarlas. ¿Alguna vez la llevaron a disparar? No, nunca. Yo siempre le tuve miedo a las armas. Sí. Y cuando conforma parte del batallón, ¿hasta qué año estuvo? Estuve hasta 1987. Luego se mueve ¿para dónde? Me fui a trabajar a la empresa privada porque... ¿Ganaba más? Sí, ganaba más, era otro ambiente. Y luego pasé a una alcaldía porque mi sueño siempre era seguir estudiando en la universidad. Sí. Y mi esposo pues me apoyó con eso, aunque él pues no estaba en la casa porque también él era militar. Sí. Y él casi no pasaba con nosotros, él pasaba destacado que en Oriente, que siempre andaba él. En operaciones. Sí, y pues los permisos antes eran cada mes, que le daban 5 días. 5 días. Ajá. Pero cuando llegaba, pues, ahí lo estábamos esperando y si yo andaba en la universidad, él iba a traerme a la carretera porque vivimos en una zona, todavía vivimos ahí, que es semirural. Es una zona que amamos porque es casi el campo y ahí pues Dios nos dio la bendición de tener nuestra casa. Ahí crecieron nuestros hijos. Pues ya casi terminando la universidad, pues aquellas cosas que Dios pone en el camino de uno. Yo había sufrido, precisamente estudiando psicología social, llevaba ese ¿En qué ciclo, universidad? En Agavidia, a Francisco Gavidia. Estaba en esa materia de psicología social y nos llevaron a hacer un trabajo de campo al recién desmovilizado ERP. Nos dijeron que íbamos... ¿El GRP? ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. El Revolucionario del Pueblo, sí. Sí, ahí nos llevaron y estuvimos, ya habían entregado armas y todo, y estuvimos un convivio ahí con ellos en su campamento. Íbamos a hacer tortillas, ahí comimos con ellos, porque estábamos haciendo un estudio de cómo se iban a incorporar un estudio social. Sí, cómo se iban a incorporar a la vida civil, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. Entonces ya habíamos ido al regimiento de caballería para hacer un estudio también con ellos y luego fuimos a ese campamento. Bajando de ese campamento, porque era una zona bien escabrosa, me resbalé y me golpeé, pero no le di mayor importancia. A mediados de la semana me di cuenta que casi no veía con el ojo derecho. Dios mío. Entonces, yo lo atribuía a que era un terigión y lo que llamamos carnosidad, ¿verdad? Y
hasta el día sábado yo fui a pasar consulta a la colonia médica. Yo sabía que ahí habían especialistas, pero no conocía nada del medio de medicina. Y Dios me llevó directamente con un retinólogo. Yo no sabía que él era retinólogo y él me dijo que tenía desprendimiento de retina, que estaba a punto de perder mi ojo. En esa alcaldía no teníamos seguro social en ese tiempo. Como en muchas. Ajá, y no estábamos casados con mi esposo todavía, estábamos solo Acompañados. Sí. Unión libre. Sí, ya un hogar formal, pero sin habernos casado. Entonces tampoco podía ir al hospital militar. Pero yo había trabajado en la empresa privada con un chino y pues fui a hablar con él. No he tenido dificultades en abordar a las personas cuando necesito hacerlo. Y le fui directa, porque con ellos hay que ser directos. Le dije que yo necesitaba estar asegurada. Y él me dijo, ¿y yo qué gano? Me dijo. Nada, le dije. ¿Y a mí quién me paga? Yo le voy a pagar. Y yo le pagué el tiempo que... Y él mismo me dio ese día el certificado del Seguro Social, porque en ese tiempo ellos los tenían, lo llenaban, lo sellaban, y eso uno... Me fui al Seguro Social y fui operada en especialidades del Seguro Social. Me ingresaron y me operaron. Y así fue como no perdí el ojo, aunque tengo poca visión con el ojo derecho. Sí. Interrumpí mis estudios en la universidad por un ciclo nada más, pero luego me incorporé. Cuando ya me faltaba quizás como año y medio para terminar la carrera, yo venía del Seguro Social de un chequeo y me quedaba cerca el batallón de sanidad. Pasé a visitar a una ex compañera y le pregunté si ahí había área de psicología. Y me dijo que sí. Y le pregunté quién era el comandante. Ya me dijo el nombre. Le digo yo sí me acuerdo de él. Él no sé si se acuerda de mí. Sí. Si quiere voy a probar, me dijo. Fui y el mayor estaba en la puerta de su oficina, que era tan difícil encontrarlo, pero ese día estaba en la puerta de su oficina. Y yo le pregunté si me recordaba. Claro que la recuerdo, pase adelante. ¿En qué le puedo servir? Yo necesito una plaza, le dije. Sí. Así me dijo. ¿Y usted qué estudia? Ya le expliqué. Mire, yo le puedo dar una plaza de soldado, me dijo. Pero ya tenía el grado de sargento. No, pero ya había causado baja. Oh. Yo había pedido la baja en el 87. Sí. Entonces, el problema de la plaza era el sueldo. Y yo todavía le dije, lo voy a consultar con mi esposo, porque eso fue así, en automático. Sí, o sea, usted lo vio y dijo, el batallón. Mi oportunidad. Sí. Entonces, cuando llegó, mi esposo se preocupó, porque iba a ganar menos que lo que ganaba en la alcaldía. Claro. Y me dijo mi esposo... Pero voy a tener los beneficios del hospital, le dijo usted. Me dijo mi esposo, mira, me dijo, ¿ya lo pensaste bien? Sí, le digo, esta es una oportunidad que no se me va a volver a presentar, porque no he terminado mi carrera y aún así yo voy a trabajar en el área de psicología. Y me va a doler más estar graduada y no hallar trabajo. Y no encontrar un trabajo. Entonces así fue como llegué nuevamente ya al área de psicología. Ahí pues estaban dos colegas que me apoyaron mucho. Y ahí terminé mi carrera. Recibí el apoyo también del comandante de esa época. ¿Quién era? ¿No se recuerda? Era el coronel... ¿Mendoza? No. No. Era... ¿No te acordás, hijo? No, ya me voy a acordar. Espérame, lo vamos a poner. Entonces, su tiempo que regresa al batallón de sanidad militar ya en el área de psicología. Sí. ¿Y ahí trabajó hasta qué año? Trabajé del 95 al 97. Llegué en junio del 95 y causé baja en diciembre del 97 porque me iba para el regimiento de caballería con la misma plaza, y ahí ya tenía una plaza de subsargento. Y en caballería era la misma plaza, pero iba a trabajar medio tiempo. Y le quedaba cerca de mi casa y podía trabajar en otra parte. Porque en ese año trabajé en caballería y estaba en un centro para niños con problemas específicos de aprendizaje.
y daba clases en la universidad. Sí. Ese año así como viendo cómo percibía más fondos. Claro. Luego, en el 98, una antigua compañera de la universidad nos avisó a otra colega y a mí que iban a haber unas plazas en el Hospital Rosales, que si queríamos participar en el concurso de selección. Sí. Así fue mi llegada al Hospital Rosales. Actualmente usted trabaja en el Hospital Rosales. Desde 1999. Desde el 99. Sí, en febrero voy a cumplir 25 años. ¿Y sigue en el área de psicología? Sí, soy psicóloga siempre. Siempre ahí en el... ¿Qué es lo que hace una psicóloga en el Hospital Rosales? Bueno, habemos dos tipos, dos especialidades, aunque no fuéramos graduadas de eso. Están las de recursos humanos que se encargan de selección de personal. Sí, y estamos nosotras que estamos en el área clínica hospitalaria. Para mí la mejor área, porque atendemos personas con muchas necesidades emocionales. ¿Ustedes son las trabajadoras sociales que evalúan? Nosotras somos psicólogas. Trabajadoras sociales es otra profesión. Okay. Nosotros damos psicoterapia, damos atención Aquellos psicológica. pacientes que reciben un diagnóstico y no lo pueden asimilar. Que no lo pueden asimilar o están en tratamientos. O alguien que pierde un familiar. También atendemos a las familias de los que fallecen, a familiares de pacientes que están bien delicados. Pues ayudamos en todo lo que podemos emocionalmente. Y pues tenemos la ventaja de que algunas iglesias nos ayudan con algunos paquetes básicos de kit de higiene, y nosotras cuando identificamos las necesidades en algunas personas que no reciben visita o que su visita apenas si tiene para el pasaje, pero no para comprar lo que necesita, le damos una bolsa de papel higiénico, pasta de dientes, cepillo, jabón de baño, bolsas de champú, lo básico que vemos en el Hospital Rosales, todos son especiales. Y a mí el Hospital Rosales me ha servido mucho para darme cuenta que definitivamente Dios tuvo que ver mucho con la elección de mi carrera. Somos 6 psicólogas y las 6 hacemos nuestro trabajo con vocación, porque me consta. Todas somos sensibles a las necesidades de... ¿Ha llorado alguna vez cuando ha atendido algún caso? Pues delante de ellos no, pero me tuve que tragarme lágrimas porque ver el dolor de otra persona pues no es fácil. Sí. Y de alguna manera, aunque en la universidad nos dijeron que nunca mezcláramos a Dios con la ciencia, nosotros siempre lo hacemos. ¿Usted siente que verdaderamente Dios, sí, le ha dado gracias a Dios por estar en ese momento? Le agradezco a Dios, y hoy que estoy pensando ya en mi retiro, pues le pido a Dios que me ayude a despegarme de esos pasillos, de esas salas, porque al pensar que me voy a retirar, que ya no voy a estar allí, sí me da nostalgia, pero también mi cuerpo ya siente la necesidad de descansar. Sí, el cuerpo va llegando, sí, cumpliendo su época. Sí, ¿verdad? Sí. Y en la vida militar, cuando estuvo las 2 etapas, podríamos decir, la primera etapa, ¿qué sintió, cuando era secretaria, sintió que valió la pena toda esa instrucción? En su momento no lo sentía así. Sí. Lo hacía obligada. La instrucción militar, porque era trabajo físico, yo prefería estar en la máquina de escribir, haciendo cosas, pero sí, ahora lo valoro mucho desde que empecé a trabajar ya en mi profesión. Valoro mucho la formación que tuve, la disciplina que nos enseñaron, la puntualidad. ¿Conoció el lema valor, sacrificio? Salud, valor, sacrificio. Salud, valor y sacrificio. Salud, valor, sacrificio. Los camilleros de combate realmente hacían una gran labor, aunque allí como que muchos los veían de menos, les decían los enfermeros,
pero cuando estaban en la zona de combate y eran heridos, lo primero que llamaban era el camillero de combate. Bueno, vamos cerrando el video. Doña Mirna, recuérdeme su nombre para los que están viendo del pueblo salvadoreño este video. Mirna Salazar de Jule. Mirna Salazar de Jule. Queríamos cerrar el video. ¿Y qué nos puede decir su servicio de la vida militar? Fue una experiencia muy buena, muy bonita. Tenemos un grupo de WhatsApp de veteranas del Batallón de Sanidad Militar, con las cuales pues se hacen reuniones. Yo no he podido ir últimamente, pero ya el próximo año me incorporo a esas reuniones porque nos encanta recordar esa época. Tenemos fotografías de nuestro tiempo, cuando andábamos con falda verde, blusa blanca, con el cincho, con la hebilla que tenía que brillar, los zapatos tenían que estar bien lustrados, con medias. Sus jinetas. Nuestras jinetas. El parche del batallón. Y recordar también las experiencias vividas. Nuestro comandante pues ya falleció en el 2020, pero siempre lo recordamos con mucho cariño. ¿Cómo se llamaba él? El coronel Marco Antonio Manchán. Marco Antonio Manchán. Él fue el fundador del Batallón de Sanidad Militar. Fue un ideal suyo, fue creación suya. Él se diseñó los parches, él pues hizo realidad los sueños que tenía con el Batallón de Sanidad Militar. Bueno, inicié a mis 23 años en el Batallón de Sanidad Militar, de lo cual me siento muy honrada de haber sido de las fundadoras, de haber sido testiga de los inicios. La formación que recibí, no la olvido, aún la tengo presente. Me ha ayudado mucho en mi etapa profesional como psicóloga y ahora pues continúo en el Ministerio de Salud. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.